Bien, buenos días. Vamos a iniciar con la clase que es la ilustración. Entre los siglos XVII y XVIII ocurrieron cambios fundamentalmente en la mentalidad de los europeos. Luego de un periodo de avances científicos, apareció una nueva corriente de pensamiento llamada la Ilustración. Otro nombre que recibe este periodo es el siglo de las luces. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar con el primer punto, que es la revolución científica en el siglo XVII. En este siglo, los estados y las instituciones públicas europeas empezaron una política de fomento de investigación que generó una revolución en los campos de la ciencia y las humanidades. Entre los científicos más importantes, más resaltantes, tenemos a Galileo Galilei. Ahí tenemos una imagen de él. Nos dice que este científico italiano demostró la exactitud científica de la teoría heliocéntrica. ¿Y qué es la teoría heliocéntrica? Helio viene de sol. Según él, nos decía que el Sol era el centro del sistema solar y no como aquellos que mencionaban que la Tierra es el centro de todo. ¿Ok? También logró avances en el campo de la mecánica y enunció el principio de la inercia. Otro de sus aportes fue la creación de un telescopio. Luego tenemos a Johannes Kepler, científico alemán que formuló las leyes de las órbitas de los planetas e introdujo el lenguaje matemático en la astronomía. Muchas personas aseveraban que las órbitas eran de forma circular, pero Kepler con sus estudios confirmó y aseveró que las órbitas se daban de manera elíptica. Y luego finalizamos con otro personaje muy importante que es Isaac Newton, científico inglés que realizó investigaciones sobre óptica y la naturaleza de la luz y formuló la ley de la gravitación universal. ¿Ok? La luz para Newton se desgregaba en varias luces, como podemos observar en la imagen. Esto se dio a través de un prisma. Recibía las luces del sol y el prisma reflejaba todas las luces que componían esa luz blanca. Y podemos observar todas las luces que componían la luz blanca. ¿Ok? Bien. Aparte de estos científicos, la filosofía también se puso al servicio de la ciencia. Tenemos a Francis Bacon, a René Descartes, personajes muy importantes. Por ejemplo, Francis Bacon nos dice que el ser humano aprende a través de la experiencia. Y René Descartes nos dice que el ser humano, a través de la razón, va a encontrar el conocimiento. Va a desarrollar lo que más tarde sería el racionalismo. Continuamos. Las bases del pensamiento ilustrado. La ilustración fue una corriente de pensamiento con múltiples facetas, cuyos postulados afectaron casi todos los aspectos de la vida de las personas. Las características esenciales del pensamiento ilustrado fueron, primero, el predominio de la razón como base principal del conocimiento. Luego, el espíritu crítico, la defensa de la autonomía del poder civil, la educación como instrumento para difundir la razón y el afán de aplicar los descubrimientos científicos. ¿Ok? Vamos a explicar cada una de ellas. Primero, el predominio de la razón como base principal del conocimiento frente a la tradición, lo sobrenatural y la superstición. Esta base, esta característica trataba de discernir de la superstición de aquello que no estaba comprobado. Como por ejemplo las personas en ese tiempo pensaban que una persona actuaba mal iba al infierno. O si un fenómeno natural, un fenómeno o pandemias ocurrían,
era simplemente por algo realizado por Dios, un castigo, pero no, predominio de la razón. Ese era el fundamento principal. Luego tenemos el espíritu crítico. Este espíritu crítico cuestionaba los rasgos de la sociedad, la cultura o la religión que se oponían a la razón, especialmente la Iglesia Católica. Luego, la defensa de la autonomía del poder civil. Este debía controlar al poder eclesiástico. ¿Y qué es el poder eclesiástico? El poder de la iglesia, el poder de los sacerdotes. ¿Ok? Otro punto importante, la educación como instrumento para difundir la razón, por lo que era conveniente que fuese dirigida por el Estado. Anteriormente, la educación no se daba por el Estado, era dada por la religión, y según los parámetros de la religión se enseñaban cosas como canto, teología, cosas que no estaban relacionadas con la base del conocimiento y el predominio de la razón. ¿Ok? Y el último punto, el afán de aplicar los descubrimientos científicos y también los aportes filosóficos a la realidad humana. Las personas se reunían y se dedicaban a charlar, como podemos observar en la imagen, y en la otra imagen tenemos a una calculadora, también denominada la pascalina. ¿Ok? Es una calculadora creada por Pascal. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la expansión de la Ilustración. Desde la primera mitad del siglo XVIII, es decir, entre 1700 a 1750, el pensamiento ilustrado se expandió por toda Europa y Francia. Se convirtió en el centro de esta difusión, es decir, la Ilustración va a nacer en Francia y se va a expandir por toda Europa. ¿Ok? Los focos principales fueron las ciudades portuarias. ¿Qué quiere decir eso? Las ciudades con puertos, las ciudades con salidas al mar, como es el caso de Amberes, Londres o Hamburgo. Y las grandes capitales de Europa medieval, mejor dicho, de la Europa moderna. Con este pensamiento de la Ilustración dejaron atrás los rasgos medievales. ¿Ok? Como es el caso de París, Viena, Madrid, Lisboa, Berlín, San Petersburgo. El mundo rural estuvo alejado de estos aires renovadores, allá aún estaban con los rasgos medievales. Los ilustrados se apartaron de las universidades y las academias oficiales. El principal lugar de encuentro de los intelectuales fueron los salones de la burguesía, donde se celebraban las tertulias. ¿Qué era una tertulia? Era una charla alturada, con conocimiento, con argumento. Los medios de difusión que se emplearon fueron los periódicos, los libros, ¿ok? Pero siempre encontraban la censura por parte de la iglesia. En ese momento la iglesia aún tenía poder sobre la monarquía, y la monarquía, del lado de la iglesia, se encargaban de censurar los libros, los periódicos. Las personas que impulsaron este movimiento mayormente eran burgueses, profesores, científicos, médicos, abogados. ¿Ok? Bien, ahí tenemos una imagen. Como centro tenemos a París y la expansión de toda la Ilustración por toda Europa. ¿Ok? Allí tenemos otra imagen acerca de las tertulias, conversaciones alturadas. Ojo, la Ilustración se distinguió de los otros movimientos intelectuales precedentes por el destinatario de su mensaje, las mayorías letradas. Esto no hubiera sido posible sin el progreso de la alfabetización en la Europa del siglo XVIII, lo cual permitió el desarrollo de lo que ahora se conoce como la opinión pública. Así, las discusiones, debates de ideas ya no se restringían a los espacios cerrados de la élite. Solamente los nobles podían leer estos libros porque tenían educación, sino para todas las personas que mayormente eran letradas. ¿Ok?
La Ilustración fue un fenómeno europeo, pero pronto sus ideas se extendieron por muchos territorios coloniales, especialmente América del Sur y América del Norte. ¿Ok? Esto va a ser base para los próximos movimientos libertadores que se van a dar tanto en las 13 colonias de Norteamérica como en los virreinatos de América del Sur, del Perú, Río de la Plata, de Nueva España. ¿Ok? Estos libros, estos periódicos llegaban de manera censurada, llegaban escondidas, y las personas letradas de estos lugares, de las colonias, se dedicaban a leerlas, y ahí iban desarrollando su pensamiento libertario. ¿Ok? Continuamos. Otro punto importante de esta época de la Ilustración va a ser la enciclopedia. ¿Ok? En la segunda mitad del siglo XVIII apareció en Francia la enciclopedia, o diccionario razonado, o compendios de ciencias, artes y oficios, cuyo objetivo fue dar todo el saber humano en una gran obra. Todos los conocimientos que tenía el hombre hasta la actualidad, plasmarlo en libros. Fue dirigido por dos de los académicos más destacados de Francia, D'Alembert y Diderot. ¿Ok? D'Alembert y Diderot. Estos compendios, estas enciclopedias, estaban conformadas por 28 volúmenes. ¿Ok? En la redacción de estos libros intervinieron cerca de 130 colaboradores de distinta procedencia y pensamiento. No había una discriminación por ideología, por ideas. Eran las personas más sabias de la época. Además de exponer la cultura de su época, la enciclopedia fue un arma de combate. ¿Por qué un arma de combate? Porque postulaba las nuevas ideas económicas, la igualdad entre la burguesía y la aristocracia. ¿Y qué era la aristocracia? Era aquel grupo que gobernaba, que estaba debajo del rey. Y la burguesía eran personas con poder económico, pero más no poder político. ¿Ok? Continuamos. También criticaba la religión, la iglesia, la filosofía medieval, que hasta en esta época estaba estancada, como el pensamiento de que si tú actuabas mal ibas al infierno, si actuabas bien y dabas tu diezmo ibas al cielo. Todas estas personas estaban en contra de esos pensamientos. Estas ideas generaron la reacción de la iglesia y del poder secular, del poder eclesiástico. La enciclopedia fue condenada por la Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? O también conocida como la Santísima Inquisición. Era un grupo de personas que se dedicaban a perseguir, torturar y matar a aquellas personas que iban contra el pensamiento de la iglesia. La enciclopedia fue prohibida en muchos países, en Francia, España y en las colonias, como mencioné anteriormente. Ahí tenemos una imagen de la enciclopedia. ¿Ok? Y aquí tenemos las personas que llegaron a colaborar con la conformación, la creación de la enciclopedia. Y con ello llegamos a la parte final de la clase. Que tengan un buen día.